telúricos que van a ser de carácter predictor. O sea, esto no es el grande, esto va a aumentar poco a poco. Y a medida que pasen los días, a medida que pasen las semanas, mis oraciones, porque va a reventar en los puntos que ahora le voy a mencionar. Cuando reviente la energía sísmica en estos 4 lugares del planeta, ya, en ese orden, eso significa que toda esa energía sísmica ya está liberada. Las ondas sísmicas se van a propagar. Los puntos antipodales al otro extremo del planeta van a rebotar toda esa energía. Y entonces hay que estar atentos en México, en California, en Perú, en Chile, en Puerto Rico, la República Dominicana y Cuba. Porque en esos lugares del planeta se vienen 4 grandes megaterremotos. Secuencia sísmica. Atentos a un detonador regional que va a ocurrir primero en El Salvador, sí, en Centroamérica, cerca de la fosa mesoamericana en alta mar, va a detonar energía sísmica que se propaga hacia El Salvador. Esta situación mantiene una microactividad sísmica, comienza con movimientos telúricos de poca intensidad. Estamos hablando 5.5 en la escala de momento, que puede llegar incluso hasta 6 y 6.2 en El Salvador. Tienen que estar atentos porque esto va a aumentar con el tiempo. Y cuando ocurra otro movimiento de poca intensidad hacia Chiapas, en México, es la señal. Porque después de eso, hacia el sur, por Tonga, por Fiji, sur del Pacífico, en las islas del Pacífico, van a ocurrir 3 impulsos de energía sísmica. Los 3 impulsos que estamos anticipando, el primero, 5.5, el segundo, 5.2 y el tercero, 5 en la escala de momento. Esos 3 impulsos en Fiji y hacia Tonga van a generar un pequeño enjambre sísmico. Después, en Indonesia, se activa una zona de mucha actividad tectónica hacia Sumatra y además cerca del mar de Banda, por esa parte del planeta. Y además, lo que más me preocupa, el caso de Japón. En Japón, en Kamchatka y en las Kuriles, comienza a temblar con mucha fuerza. Primero 5.8, luego sube a 6.8 y entonces hay que estar preparados porque puede ocurrir un movimiento telúrico de más de 7 en Japón. Cuando eso ocurra, van a activar una alerta de tsunami. Ese va a ser el primero de los 2 tsunamis que yo estoy anticipando, porque el segundo va a ser hacia el sur. Y cuando eso ocurra, mis oraciones para Chile, mis oraciones para el Perú, mis oraciones para toda la costa del Pacífico de América, porque se viene un tsunami muy potente. Se va a producir un maremoto muy potente y hay que estar atentos. Todas estas situaciones siguen el patrón que previamente les describí, el triángulo tectónico del Pacífico al sur. Pero hay algo que la gente no entiende y que yo he tratado de explicar, pero todo esto es tan abstracto y tan complejo que la gente a veces no lo capta. Por eso le pido su atención. Usted está viendo hacia el sur del planeta, en el Pacífico al sur, ese triángulo imaginario. Esos son los vértices que conforman un triángulo donde toda la energía sísmica converge a ese punto, a esa región del planeta. Para que eso se active previamente hacia el norte, tiene que darse otra convergencia,
tiene que liberarse muchísima energía sísmica. Sabemos que toda esa energía ya se está liberando. El primer evento fue cuando Kamchatka, de 8.8 en la escala de magnitud de momento, luego enjambres sísmicos, más de 7, 6, día tras día ha temblado la tierra en Kamchatka, en Rusia. Se activan volcanes, se activaron más y más y más volcanes. Y entonces temblaba en Alaska, y entonces tiembla en Japón, y entonces tiembla hacia las Kuriles. Después, la energía se propagaba hacia el sur. ¿Usted se acuerda los movimientos sísmicos tan devastadores que ocurrieron en Indonesia, en Filipinas, días atrás? ¿Usted se acuerda del terremoto aquel de Turquía, que de nuevo volvió a temblar en Turquía? Y además, ¿tú te acuerdas del terremoto aquel que ocasionó miles de muertos en Afganistán? ¿Qué relación tiene todo esto, familia? Vuelvo a mostrarle el mapa del triángulo tectónico del Pacífico hacia el sur, porque yo creo que a la gente ya se le olvidó. No sé si usted se percata, lo voy a buscar aquí para que lo puedan ver, porque es información que a la gente se le olvida. No sé si usted se percata que toda la energía está migrando, pero ¿hacia dónde migra y cómo lo hace? Pues bien, sigue un patrón que inicialmente ocurre en las zonas de subducción, o sea, donde una placa tectónica choca con la otra, y allí se producen esos momentos sísmicos. Luego, toda la energía que se libera desestabiliza a miles y miles y miles de kilómetros de distancia otras placas. Sin embargo, ocurre dentro de la placa movimientos intraplaca, como por ejemplo el de Turquía. ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando? Ya la energía sísmica no necesita solamente de que las placas choquen, sino que ahora, con toda la intensidad de toda la energía que se está liberando, es más que suficiente para que a miles de kilómetros de distancia reviente y desestabilice las placas tectónicas. Observe un detalle. Triángulo tectónico del Pacífico Sur. ¿Lo ve? En el Océano Atlántico existe una costura en el lecho marino. Es como si la Tierra brotara de lo profundo, y en ese lugar, en esa región, es donde están las dorsales medio-oceánicas, el sistema de dorsales medio-oceánicas que están interconectadas en toda la Tierra. Para quien no lo sepa, las placas tectónicas, la losa fría que está debajo del océano, lo que sustenta el mar, esa losa, esa es la placa tectónica. Son varias. Todo eso, ¿de dónde nace? Nace desde las dorsales, donde toda la roca fundida sube, converge en ese punto, y luego, a medida que sube en el fondo marino, cuando se enfría, se separa, o sea, diverge. Cuando eso ocurre, en esas zonas del planeta, las placas se separan, van en direcciones opuestas. Eso ocurre sí y solo sí en las dorsales medio-oceánicas. Pero en el Océano Atlántico, en un punto que está cercano a las Azores, por ahí, por Portugal, hay una dorsal medio-oceánica muy importante, que es la dorsal del Atlántico, la cresta del Atlántico. Eso está submarino, debajo del mar. En ese punto se eleva. Si usted pudiera meterse y bucear a esa profundidad, si usted tuviera un submarino y viajar a ese punto del mar, se da cuenta que del fondo emerge una gran montaña, una cordillera muy grande, muy alta, que sube hacia la superficie, por ejemplo en las Azores. En esos puntos del planeta donde la corteza se separa y las placas empiezan a moverse en direcciones opuestas,
Ahí, desde hace varios días, empezamos a observar una serie de movimientos que yo les dije, esto me da mala espina, porque cuando aquí vemos que ahí por las Azores se están dando todos estos movimientos de poca intensidad a miles de kilómetros de distancia, las placas se van a propagar en direcciones opuestas. Empuja una placa, empuja la otra. Y así pasó. Ocurría primero un